Como le informé en México, el Instituto Nacional de Acceso a la Información va a poner o a interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia en contra del documento que el presidente llama acuerdo y que otros llaman decreto, pero al final es un documento que firmó el presidente López Obrador que blinda la obra pública federal al escrutinio bajo el argumento de que se trata de seguridad nacional. Una medida que, dice el INAI, favorece la opacidad y la corrupción en el manejo de recursos. Y hoy estamos marcando este Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, y por ello es que le agradezco muchísimo a nuestras invitadas que nos acompañan esta tarde para ampliar en este tema. Vania Montalvo es coordinadora de proyectos de Transparencia Mexicana y Mariana Campos es coordinadora del programa de gasto público en la organización México Evalúa. Mientras conectamos a Mariana, déjame comenzar contigo, Vania. ¿Podría ser o no un detalle menor o realmente importa si es que le llamamos acuerdo al decreto o decreto al acuerdo? En tu opinión, ¿cuál es la lectura correcta? Sí, mira, buenas tardes, Gabriela, y muchas gracias por la invitación para participar en este espacio. En Transparencia Mexicana justo identificamos que la forma en la que está construido este instrumento es una forma bastante estratégica, ¿no?, de generar ciertos lineamientos que actualmente las dependencias tendrían que acatar, pero que como tal el instrumento está alterando el cumplimiento del marco normativo en términos de acceso a la información, por ejemplo. Entonces, sí es interesante la figura bajo la cual se formula este acuerdo, que, como dices, pues tiene más cara de decreto. No es un asunto menor, pues las estrategias de carácter o los litigios estratégicos que ahora se tienen que diseñar, como el que ayer anunció el INAI, pues son de alto calibre. Entonces sí es interesante la forma en la que está estipulado este acuerdo, que, como tal mencionas, tiene más cara de decreto. Mariana, te reitero esta misma pregunta. Bienvenida, gracias por tu tiempo. ¿Importa y por qué para ti que a este instrumento, documento, le llamemos acuerdo o decreto? Bienvenida. Sí, mira, yo creo que es bien importante mencionar que este decreto, para mí es un decreto y es un instrumento anticonstitucional e ilegal. Porque, bueno, la Constitución establece como principio general en las contrataciones públicas, por ejemplo, de obra pública, que estas tienen que llevarse a cabo con transparencia y en procesos de adjudicación de contratos competidos, ¿no? Entonces, si la información de las obras públicas se resguarda de manera general, se estaría violando la Constitución, porque no podría publicarse información para llevar a cabo una licitación, que es el proceso competido. Eso es algo de lo que se ha hablado poco, ¿no? También es importante señalar que la Ley General de Transparencia establece en su artículo 108 que los sujetos obligados no pueden emitir normativa de carácter general para reservar información de manera anticipada y de manera general, ¿no? Es decir, la reserva de información funciona caso por caso. Y se tiene que además probar, hay un concepto que se llama prueba de daño, para mostrar en qué aspecto cada caso estaría dañando el interés público de publicarse esa información, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos argumentos por los cuales, lamentablemente, quizás para el presidente este decreto no va a poder operar. Y déjame seguir contigo, Mariana, simplemente para hablar de si hay precedente de tipos de proyectos de infraestructura en la historia de México que hayan buscado otros presidentes salvaguardar bajo este criterio de seguridad nacional o interés público. Sí, sí lo ha habido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción de penales, pues evidentemente los planos, y hay cierta información que no puede ser de carácter público, por la seguridad que se tiene que tener, pues de tener a las personas en resguardo, ¿no?, que habitan ahí en los penales. Entonces, pues no se pueden publicar en una convocatoria las características específicas de estos penales y de su construcción. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Pero como yo te mencionaba, tiene que ser caso por caso, y pues muy claramente la ley dice que no es posible emitir acuerdos de carácter general o decretos, ¿no?
Y el tipo de ejemplo que nos estás dando es también hace contraste al tipo de proyectos de los que estaríamos hablando en el caso del documento del presidente López Obrador. Ahora, Vania y por favor ambas, cuando tengan algo que agregar, la importancia, la repercusión que tiene que el INAI haya decidido ir directamente a interponer esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia. Vania. Sí, muchas gracias, Gabriela. Sí, retomando un poquito lo que estaba comentando Mariana, el riesgo de este decreto justo es ese, ¿no? O sea, que abre la puerta para que otras dependencias que no están encargadas en materia de seguridad nacional puedan, ¿no?, recurrir a este recurso para clasificar información. Entonces, lo que actualmente era información que por ley estaba obligada la dependencia a publicar y que incluso por carácter de transparencia proactiva la ciudadanía podía acceder, ahora, por ejemplo, ¿no?, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrías acudir a este recurso para hacer esta clasificación de información como reserva y confidencial. Entonces, la puerta para la opacidad es muy, muy, muy grande, y eso es lo que como organizaciones de la sociedad civil pues también hemos indicado que es preocupante. Ahora, con respecto al INAI y el anuncio que hizo sobre la acción de controversia de inconstitucionalidad, nos parece que, y como lo hemos mencionado también en otras intervenciones, que esta es una de las medidas que se van a tener que tomar de parte de diferentes actores e instituciones para poder revertir los efectos que pueda tener este decreto que fue publicado en noviembre. Entonces, de nuestra parte veíamos que esta era una de las piezas que se tenían que generar, y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra conforme al recurso que va a presentar el INAI. Ahora, Mariana, se ha sugerido en algunos foros que esta estrategia del gobierno, sabiendo que pueden interponerse este tipo de controversias, implicaría simplemente una estrategia para ganar tiempo. En tu opinión, la importancia de que active el INAI esta controversia, y también ¿hay otra lectura subyacente en relación con lo que ha hecho el gobierno mexicano? Sí, bueno, yo creo que es pertinente completamente la actuación del INAI. El INAI es el órgano encargado de tutelar el derecho de acceso a la información en nuestro país, que además no olvidemos que es un derecho humano consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución. Y pues entonces definitivamente este decreto acuerdo está afectando el cumplimiento, o va a afectar el cumplimiento de este derecho humano, por lo que yo te comentaba. No se puede se congeló la imagen de Mariana. Supongo está. Ahí está. Te comentaba que creo que en parte lo que está sucediendo es que el gobierno está queriendo salir por la puerta falsa, porque en México tenemos muchísimos problemas para llevar a cabo proyectos de infraestructura pública, y esto es porque tenemos mucha pobreza institucional en términos de capacidades para poder planear adecuadamente los proyectos de infraestructura. Entonces, los proyectos se construyen sin una planeación adecuada. Esto hace que los contratos tengan que escalar a lo largo del desarrollo de las obras, algo que no nos sorprende porque es común escuchar los escándalos de cómo aumentan los presupuestos y tardan mucho más tiempo de lo que se había pensado, porque se planean y construyen al mismo tiempo. Entonces, el gobierno, en lugar de atacar el problema de fondo y empezar a plantear un nuevo sistema de inversión pública, pues lo que busca hacer es básicamente mejor no platicar con la sociedad de lo que está pasando con los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que esto básicamente lo están haciendo porque los datos de algunos de sus proyectos son muy preocupantes. En específico, el Banco del Bienestar es un proyecto que se le aprueba un presupuesto y termina gastando 10 veces ese presupuesto. Entonces, evidentemente está dando signos de que hay problemas en la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, quizás algo que está haciendo el gobierno es tratando de tener instrumentos para evitar rendir cuentas sobre lo que está pasando en algunos de sus proyectos. Bueno, pues ambas gracias en este Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Importantísimo los puntos que han hecho. Vania Montalvo, Mariana Campos, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Buenas Gabriela. tardes. Buenas tardes.